quería compartir con ustedes en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, amén. Dice así, leemos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra de Dios, amén. Dice así, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Y toda aquella generación también fue reunida a su padre, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. Había un pueblo que se levantó y ni siquiera conocía las maravillas, la grandeza, la salvación, el amor de Dios. Amén. Y ese pueblo que se levantó se fue por un camino muy diferente al camino de la salvación, al camino del Señor Jesús, que es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Luego dice aquí el versículo 11, amén. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Dios y sirvieron a los Baales. Ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Amén. Esas personas estaban dejándose llevar por una actitud endemoniada, por una actitud llevando su vida por su propia fuerza y creyendo que su Dios es una estatua, es una imagen, es el dinero, es el sistema. O sea, las personas están lejos de lo que aquí Dios nos está enseñando. Y aquellas personas, aquella generación que Dios estaba hablando aquí, era una generación que tenía temor de Dios, era una generación que estaba poniendo en práctica la palabra, que oraba, que clamaba, que hacía ayuno, que se arrepentía, que tenía deseo de alcanzar la salvación, de aprender de Dios. Mas aquella generación que se está levantando en este tiempo no quiere escuchar la voz de Dios. Quieren ir por su propia fuerza, quieren llevar lo contrario, quieren hacer la voluntad del mundo. Son enseñados por un sistema contrario a la palabra de Dios. Y luego dice aquí en Jueces capítulo 2, versículo 10 en adelante, estamos leyendo el versículo 11. Dice que, dice la palabra de Dios, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová Dios y sirvieron a los Baales. Versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová Dios. Estas personas, por ejemplo, en este pueblo donde yo vivo, ellos ahora están de fiesta y ellos están celebrando su Dios. Y detrás de su Dios y delante de su Dios está la idolatría, la borrachera, la fiesta, las reuniones, el desastre, la desobediencia, las malas actitudes, lejos de lo que Dios hizo por su pueblo de Israel. Y nosotros somos descendientes de Israel, amén. Usted y yo somos descendientes de Israel. Y Dios está diciendo aquí
en Jueces capítulo 2, versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, y los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esto quiere decir que Astarot es el diablo, es el demonio, es la idolatría, es el dinero. El Astarot es un sistema lejos de una verdad. Y por eso este mundo está pasando por terremotos, está pasando por mucho calor, por mucho frío. Estamos viendo muchas cosas extrañas que cada día será peor. ¿Por qué? Porque las personas no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren escuchar la voz de Dios. No quieren poner en práctica su palabra. Y el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 10 en adelante, nos está enseñando que estas personas, esta nueva generación, está siguiendo, ¿verdad? Al mundo, está siguiendo el sistema de este mundo, está dejándose llevar por su propia fuerza, está dejándose llevar por una nueva generación lejos de la verdad. Amén. Y luego dice aquí en versículo 14, Jueces del capítulo 2, del versículo 10 en adelante. Ahora estamos en el versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Cuál es el enemigo que no podemos hacer frente? El COVID-19, el coronavirus. Es un espíritu invisible que no podemos hacer frente ni con todas las vacunas del mundo si no estamos vacunados con la fe, con la oración. Si usted no está vacunado por la fe, por la gracia divina, por la salvación, por un arrepentimiento, abrir su corazón para Dios, poner en práctica la palabra de Dios en su propia vida, en sus caminos, en su proyecto. Y usted va a ver hasta su propia familia, hasta sus propios hijos que están atrapados en un sistema, y ellos se levantan y discuten y desobedecen la enseñanza que Dios está hablando aquí, porque no es la enseñanza de su propio padre, sino que ellos son arrastrados por una generación de desobediencia. Y esa desobediencia es la que está aumentando estos monstruos invisibles, estos terremotos que están aconteciendo como aconteció en Haití hoy, 14 de agosto del 2021. Entonces son muchas cosas que están pasando en el mundo que nosotros lo ponemos y lo analizamos y lo entendemos, y Dios nos está hablando aquí, pero no hay quien predique, no hay quien hable, no hay quien quiera escuchar la voz de Dios. Amén. Luego pues aquí dice en el verso 15, Jueces capítulo 2, verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Dios estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. En el versículo 16 dice, y Jehová levantó jueces que le librasen de mano de los que despojaban. Verso 17 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, de los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, y obedeciendo a los mandamientos y desobedeciendo y obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Porque ellos estaban desobedeciendo, ellos estaban haciendo lo que querían,
ellos están en una nueva generación y uno trata de impedir la situación, pero no podemos hacer nada. Eso está en las manos de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a terminar este mensaje y bueno, gracias porque estábamos aquí en sintonía, estamos compartiendo. Yo le pido por favor que oremos por esa gente de Haití, que oremos por estas personas que están siendo acechados por el coronavirus, que estemos en oración, que estemos velando en todo tiempo, que seamos fieles a Dios y que entendamos que si nuestros hijos están en desobediencia, pues tenemos que entregar a ellos en las manos de Dios. No podemos hacer nada, no podemos obligarles, no podemos ser enemigos de ellos. Si ellos están llevando un camino contrario, ni usted ni yo podemos hacer nada. Dejamos a ellos en las manos de Dios y Dios hará. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, te pedimos perdón, te rogamos en favor de esas personas que no te conocen y te rogamos por este mundo, por este planeta, por este país que está pasando por mucho entendimiento y necesidad de ti. Te rogamos que envíes personas que prediquen tu santa palabra y que puedan hablar en el nombre de Jesús, tu palabra de viva y eficaz que hace la diferencia para ayudar a otros en el nombre de Jesús.